Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de Historia. El tema es el Imperio Bizantino. ¿Te has imaginado nuestro planeta sin contar historias? ¿O el lugar donde vives sin algún hecho o acontecimiento importante que haya sucedido años atrás? El día de hoy te voy a contar un acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se formó de la división del Imperio Romano en el año 395, en dos partes: el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Milán. Como puedes observar en este mapa, aquí tenemos la división de este gran imperio en Occidente y Oriente con sus respectivas capitales. Su origen. Su nacimiento fue cuando el emperador Teodosio, al darse cuenta de lo costoso y realmente difícil que resultaba mantener seguras las fronteras del Imperio Romano, tomó la decisión en el año 395 después de Cristo de dividirlo en dos partes. La primera, el Imperio de Oriente, y la segunda, el Imperio de Occidente. El Imperio Romano de Oriente fue entregado a su hijo Arcadio y desapareció en el año 476 después de Cristo a causa de los ataques germanos. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, sobrevivió a los ataques germánicos y vivió una época de prosperidad. Mientras que en Europa Occidental el Imperio Romano se venía abajo, sufriendo invasiones bárbaras y la formación de nuevos reinos, en la parte oriental del Imperio Romano la situación era totalmente diferente. El emperador Constantino trasladó la capital del Imperio Romano de Oriente a la ciudad oriental de Bizancio, que pasó a ser llamada Constantinopla, debido al emperador Constantino. Este cambio, al mismo tiempo que significaba la caída del poder en el occidente, tenía su lado positivo, pues la localización de Constantinopla entre el Mar Negro facilitaba mucho el comercio en la región. Este hecho favoreció enormemente la restauración de la ciudad, transformándola en una nueva Roma, como fue llamada antes de tomar el nombre de Constantinopla. Su ubicación. La parte oriental del Imperio Romano pasó a ser también denominada Imperio Bizantino, pues su capital era una antigua colonia griega llamada Bizancio. En el siglo IV, bajo el gobierno del emperador romano Constantino, la ciudad fue reformada y recibió el nombre de Constantinopla. Su religión. Se creó una diferencia entre el Imperio de Oriente y de Occidente, centrada por las disputas entre el emperador y el papa, ya que el emperador pasó a ser el principal jefe de la Iglesia en Oriente y en Occidente fue el papa. Ambos poderes se vieron enfrentados y culminaron en la división de la Iglesia en 1054, creando una cristiandad occidental, encabezada por el papa, y una oriental, encabezada por el emperador. Y así se formaron la Iglesia Cristiana de Occidente, llamada Católica, y la Iglesia Cristiana de Oriente, llamada Ortodoxa. El cristianismo ocupaba un lugar destacado en la vida de los bizantinos y podía ser observado incluso en las más diversas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, en las catedrales y los mosaicos bizantinos se encuentran entre las obras de arte y la arquitectura más hermosa del mundo. El emperador pasó a ser considerado el principal jefe de la Iglesia. Despreciaban las imágenes, podían adorar a Dios, cuya imagen tampoco podía ser reproducida. Al cuestionar los dogmas cristianos llevados a cabo por el clero que seguía el Papa de Roma, dieron origen a algunas herejías, pues no estaban de acuerdo con la doctrina cristiana tradicional. La religión fue fundamental para el mantenimiento del imperio, pues las doctrinas dirigidas a esta sociedad eran las mismas de la sociedad romana.
Justiniano trató de usar la religión para unir al mundo oriental y occidental. También durante este tiempo se llevaron a cabo las cruzadas. Estas fueron expediciones de carácter religioso, económico y militar, que se formaron en Europa entre los siglos X y XIII contra los herejes y musulmanes. El inicio de estas expediciones durante la Edad Media fue de carácter puramente religioso y militar, que buscaba liberar Tierra Santa. Su caída. Con la muerte de Justiniano en 1565, las dificultades crecieron. Nacieron otras amenazas importantes, como lo fue la expansión del Islam, que hasta este momento ocupaban Siria, Palestina y el norte de África, reduciendo cada vez más el imperio. Los árabes y búlgaros intensificaron los intentos de entrar en el imperio, pero la amenaza más importante fueron los turcos otomanos. La estabilidad del imperio estuvo por algún tiempo amenazada por las dificultades financieras, pues una vez que Justiniano empezó la conquista de nuevos territorios que había perdido el imperio de Occidente, desató la crisis económica, ya que eran muy costosas estas guerras. Luego una peste en el imperio y la muerte de Justiniano empeoró mucho más la crisis económica. Con la expansión de los turcos otomanos en el siglo XIV, tomando los Balcanes y el Asia Menor, el imperio acabó reducido solamente a la ciudad de Constantinopla. El predominio económico de las ciudades italianas amplió el debilitamiento bizantino, que llegó al fin en 1453, cuando el Imperio Otomano conquistó Constantinopla. Los turcos lo convirtieron en su capital, pasando a llamarla Estambul, como es conocida actualmente.